Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a continuar con el caso de estudio del diseño de control Glover-McFarlane para un proceso incorporando pesos de entrada y de salida. El modelo nominal tiene esta función de transferencia, generamos una familia de plantas tirando el dado y calculando el gap metric entre el modelo nominal y cada una de las plantas, el NuGap en concreto, nos sale una cota de 0,28 que sería, sin ponderación, la bola de distancia entre los factores coprimos normalizadas que incluiría con centro en la planta nominal a toda esta familia de plantas. Ahora vamos a plantear unos ciertos pesos de entrada y de salida para el comando ncfsin. Vamos a poner un peso de entrada, W1, que sea un filtro paso bajo, que a partir de 5 radianes por segundo baje la respuesta en frecuencia, esta raya azul de aquí. Y vamos a poner un filtro de salida W2 que a la izquierda de 15 entre 20 radianes por segundo, que es esta frecuencia donde aquí se vuelve aproximadamente horizontal, pues a partir de 0,75 radianes por segundo hacia la izquierda empiece a subir hasta que llegue a una ganancia, esta tiene una ganancia estática de 15. Por lo tanto estamos multiplicando por 15 las frecuencias bajas, dejando inalteradas las frecuencias centrales y hundiendo un poco más las frecuencias altas cuando nosotros multiplicamos y construyamos esta planta ponderada. Aquí tenemos la diferencia entre la planta original, en línea punteada azul, y la planta shaped, la planta con una cierta forma que le hemos forzado en la frecuencia, que sería la planta roja. ¿Qué significado tiene esto de aquí? Bueno, pues tenemos que el significado de altas frecuencias es bajar el valor de la planta, significa que toleraremos más incertidumbre cuanto más lo bajemos. Por contra, subir el valor de la planta nos indicará, grosso modo, que a estas frecuencias bajas nuestra confianza en el modelo es mayor y con esto estaremos sugiriendo al regulador que en esta parte podamos tener más performance, más prestaciones. Subir el peso en determinada frecuencia o en determinada salida indica querer más prestaciones a costa de posiblemente menos robustez, mientras que bajar el peso indica querer menos prestaciones a cambio de más robustez. Claro, este reescalado del error de modelado en la frecuencia, ¿cómo se ve en nuestra familia de plantas? Pues vamos a evaluar una cota de incertidumbre de la diferencia entre las plantas reales y nominales, pero ponderando. G-shape era multiplicar por W2 por la izquierda y W1 por la derecha, y por lo tanto vamos a hacer exactamente lo mismo con las plantas reales de mi familia de plantas, de manera que con estos nuevos pesos en la frecuencia, mis plantas están separadas un 17% de lo que sería el centro, que sería la planta ponderada. Vamos ahora a diseñar el controlador. Es simplemente el comando ncfsin. La inversa de gamma me da un margen de 0,37 y por lo tanto, con estas ponderaciones, toda la familia de plantas reales que está a una distancia de 0,17 tendríamos garantizada estabilidad robusta. Esto es lo que decimos aquí, comparando uno entre gamma con la cota anterior. Y realmente, como la planta shaped no es la planta física, estos pesos acaban siendo parte del controlador. De manera que este gamma, este margen, me está dando este margen entre la planta multiplicada por los pesos y el controlador dividido por los pesos. Bien, la cuestión es simplemente que hay que entender que este 0,37 es el radio con esta nueva distribución en la frecuencia de la incertidumbre que este controlador tolera y que como es mayor de 0,17 pues tenemos estabilidad robusta garantizada. Si hubiéramos comparado el NCF margin de las plantas sin ponderar con el controlador K y el G normal, pues da 0,34 y bueno, pues como la cota NuGap sin estas ponderaciones a la frecuencia era de 0,28, también por este camino garantizamos estabilidad robusta. Vamos a ver ahora la respuesta temporal y en frecuencia de esos bucles cerrados. Vamos a construir una planta generalizada donde entre una perturbación a la entrada y una perturbación a la salida, de manera que la salida es G por perturbación a la entrada más 1 por perturbación a la salida más G por U, la acción de control es 0 por todo más 1 por U y el controlador es de un grado de libertad y recibe la salida. Entonces, pues montando esta planta generalizada y cerrando el bucle, tenemos estos 4 trozos donde la primera columna es la respuesta a salida y acción de control de perturbación en la entrada de la planta y la segunda columna es perturbación a la salida de la planta a salida en sí y acción de control. Entonces vemos pues que este regulador pues ha conseguido este tipo de respuesta que nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Si queremos acelerarla o algo, ahora veremos cómo hacerlo. Pero la cuestión es que estamos dentro de los márgenes de robustez para asegurar estabilidad de toda esta familia de plantas. De hecho, de 0,36 a 0,17 vamos relativamente sobrados. Los diagramas de respuesta en frecuencia, para ver pues amplificaciones de ruido, etcétera, de cada uno de estos 4 elementos, pues son estos de aquí y así pues bueno, pues habría que ver que ninguno de estos picos de respuesta en frecuencia pues supera
un valor no deseado. Para comprobar la robustez, pues simplemente si yo cierro la planta generalizada construida con la planta real en vez de con la planta nominal con el regulador, pues entonces vemos que pues aquí están todas las respuestas ante escalón, es bastante robusto, todo se parece mucho. Lo que estaría en línea punteada sería el bucle abierto, simplemente G por la inversa de la ganancia, esta sería la respuesta ante referencia, y la respuesta ante perturbación en la entrada, pues en bucle abierto sería, claro, G por delta U, y en bucle cerrado pues es esto de aquí. Entonces ahora, como vamos sobrados de robustez, según este margen, podríamos intentar hacer un controlador con más prestaciones. Podemos, por ejemplo, pretender que como la salida 1 prácticamente no está acelerada respecto a bucle abierto en su respuesta ante referencia, pues podemos pretender acelerar un poco más la salida 1. Entonces podríamos poner en los pesos de salida, pues donde aquí pongo un 1, pues ahora pongo un 3 para subir la ganancia de la planta ponderada e indicarle que en el compromiso especificaciones robustez intente extraer más especificaciones de la respuesta en bucle cerrado de la salida 1. Pues si ahora vemos el resultado, con este nuevo peso, la distancia entre las plantas ponderadas y el centro, el modelo nominal, es de 0,21, el margen es de 0,33, o sea que todavía tenemos garantías de estabilidad robusta. Claro, si nos fijamos, dependemos que el reparto de la incertidumbre en la frecuencia sea, como hemos dicho, en los pesos, porque ahora el NCF margin sin estas ponderaciones ni nada, sin escalados de la planta original y del controlador que ha salido, sale de 0,23, mientras que la separación original era de 0,28. ¿Vale? Claro, estos números cambian con los pesos, con los escalados, entonces pues si la incertidumbre estuviera distribuida por igual en todas las frecuencias, no tendríamos garantía de estabilidad, pero como parece que con esta familia de plantas al menos y esta ponderación, pues estamos en un radio de 0,21 y en esta nueva ponderación el margen es de 0,33, pues sí que tenemos garantizado estabilidad robusta. Vamos ya directamente a ver la respuesta ante referencia y ante perturbaciones en la entrada, entonces vemos que la respuesta ante referencia efectivamente hemos acelerado un montón la salida 1, claro, a cambio de que la salida 2 pues esté peor. Bastante acoplamiento cruzado entre cuando cambiamos el 1 influye mucho sobre el 2. La respuesta ante perturbaciones en la entrada, bueno, pues se supone que debe haber mejorado un poquito en la salida 1. Como todavía estamos dentro de margen, lo que podemos hacer es, en vez de jugárnoslo todo a la salida 1, buscar mejores prestaciones en ambas, ponerle un poco más de requerimiento a la salida 2 a baja frecuencia, y si repito el cálculo, mi familia de plantas está separada 0,28, 0,32 es el margen que da este controlador óptimo, seguimos teniendo estabilidad robusta garantizada, aunque no con la ponderación inicial en la frecuencia, y ahora pues este acoplamiento, por ejemplo, es un poco menor y esto es un poco más rápido que en el diseño anterior, de modo que básicamente el diseño Glover-McFarlane significa que con estos pesos en la frecuencia, cuando yo subo la planta toda o alguna dirección de ella en determinado rango de frecuencias, significa que yo quiero aumentar esas prestaciones a costa de disminuir robustez posiblemente, y cuando yo bajo la planta, sobre todo a alta frecuencia, quiero dar a entender que ahí no quiero prestaciones y quiero aumentar robustez. Si me paso, si por ejemplo quiero ir 4-4, entonces estaremos pidiendo más prestaciones en los dos canales comparado con el diseño original. Mis plantas aquí están separadas 0,38, pero el controlador óptimo solo puede garantizar un margen de robustez de 0,29. Por lo tanto, no garantizamos estabilidad robusta. Si nos pasamos con esta ponderación, no está garantizado que el controlador estabilice a toda la familia de plantas. Tampoco en las coordenadas originales cumplimos los márgenes. Y bueno, pues vamos a comprobar a ver si esto funciona o no. Aquí nos damos cuenta que efectivamente, aunque se supone que la respuesta nominal es más rápida, sobre todo por aquí y eso, pues ya empezamos a tener problemas de robustez y hay elementos de esta familia de plantas con una respuesta muy mala, al menos ante referencia. Sí que es verdad que la perturbación de entrada sigue valiendo, y si ya en vez de 4,4 pues pongo 6,6, al amplificar las plantas pues su incertidumbre porcentual pues aumenta, alta frecuencia, el error modelado es muy gordo en todas las familias de plantas usuales, están separadas 0,51, el gamma da 0,27 y por lo tanto no garantizamos esa estabilidad, obviamente. Sin escalar da un margen irrisorio, y si ahora simulamos la respuesta temporal pues da inestable con la familia de plantas. Con mi modelo nominal, ¿no? Da estable y se supone que va muy rápido cancelando los errores y las perturbaciones, pero nos hemos pasado de exigir prestaciones y el bucle cerrado da inestable. Por lo tanto, vamos a concluir. En este vídeo hemos comprobado el efecto de los filtros en el diseño óptimo ante incertidumbre coprima.
y el significado del NuGap. Sin ponderar sería un poco en las coordenadas originales, suponiendo un error repartido en toda la frecuencia, y el NuGap ponderado, si se supone que nuestro reparto de la incertidumbre cambia según los pesos que le pongamos, pues entonces el radio donde mete a la familia de plantas es diferente. Lo que vemos básicamente es que cuanto más subimos la ganancia de una planta con estos pesos en una cierta dirección o en una cierta frecuencia, más prestaciones exigimos a cambio de menos robustez y viceversa. Y entonces en cada aplicación pues hay que estimar por dónde puede ir el error de modelado, por ejemplo con esto que estamos haciendo aquí de tirar el dado en las familias de plantas, y diseñar los filtros adecuadamente para conseguir unas buenas especificaciones en las direcciones, en las salidas que deseemos, mientras a la vez mantenemos cierta garantía de estabilidad robusta. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.